Bueno, Perfecto. muchas gracias nuevamente a todas las personas que están participando en este panel y vamos a dar espacio para algunas preguntas. Primero, quisiera partir con España, con la experiencia de Laura de Rivera, que probablemente debe haber dejado a varios pensando respecto de esta nueva configuración del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en que la palabra energía no está presente y en que hay una orientación clara respecto de involucrar o unir los retos de la energía junto con los del medio ambiente, cuestión que también mencionó Sonia y que entiendo en la investigación de José María están presentes. Entonces, quiero partir primero con Laura, que fue nuestra primera expositora, que nos cuente cuáles son esos desafíos, esa verdadera integración en términos de objetivos y cómo se logra en la interna, porque hay organizaciones que eran distintas, que se juntan y hasta qué punto eso ha implicado que se generen unas visiones que prevalecen sobre otras o de qué modo se logra, imagino, el objetivo de una adecuada coherencia y coordinación sin que una pase por sobre la otra. Adelante, Laura, por favor. Sí, muchas gracias, Eduardo. El nombre yo creo que fue bastante sorprendente incluso para todos los agentes del sector que, hombre, sigue existiendo la Dirección General de Política Energética y Minas dentro del Ministerio, que es el nombre desde años inmemoriales que ha tenido el área competente en materia energética. Sin embargo, es verdad que fue muy sorprendente, pero yo creo que sí que es un guiño a la necesidad de que la transición energética es una parte más de la transición ecológica, es decir, que no se puede solo mirar el vector energético, sino que es una pieza de un puzzle mucho mayor. Y desde luego, sí, me ha parecido ver las presentaciones anteriores en el bloque anterior que en Francia también se llamaba transición ecológica. O sea que es una cosa que yo creo que también tiene mucha vinculación a nivel europeo por estos objetivos climáticos más allá de los puramente energéticos. ¿Y cómo funciona en España? Bueno, en España lo que se ha hecho es integrar en un mismo ministerio la parte de Secretaría de Estado de Medio Ambiente con la de Energía y debe servir para que haya una coordinación mayor. De hecho, esto sí que lo estamos notando en ciertos proyectos porque al final es una misma autoridad regulatoria, o sea, una autoridad que al final resuelve los aspectos medioambientales de los proyectos a la vez que resuelve los aspectos más propiamente energéticos, con lo cual eso agiliza y permite una visión que tiene en cuenta ambos aspectos. Entonces yo creo que es una tendencia que se irá extendiendo a otros países y no es que ya está impuesta sin que necesidad de nombres. Muchas gracias, Laura. José María, siguiendo quizás con este hilo conductor y teniendo presente que, tal como mencionaba Laura, esto está igualmente identificado en el caso de Francia y en el caso de Inglaterra, que era parte de la Unión Europea, de pronto ya se separa la Unión Europea a través del Brexit y quisiera saber, y probablemente una inquietud para muchos, de cómo se mantienen esos objetivos comunitarios, el objetivo de la Unión Europea que diseñó políticas que alcanzaron en cierto modo a implementarse por Inglaterra, pero con esa natural autonomía e independencia incluso del continente que tienen los ingleses, además de sus propias instituciones. ¿Cómo ves tú los legados de esa transición y hasta qué punto las interconexiones que eran muy relevantes en materia europea y también por lo que nos van a contar en Colombia, pueden quedar desfasadas o puede quedar realmente como una isla Inglaterra cuando está orientado hacia la integración europea? Claro, es una muy buena pregunta porque el gobierno actual del Partido Conservador, cuando entra en funciones, de hecho cambia el nombre del Ministerio de Energía y Cambio Climático, lo integra con el Ministerio de Negocios e Industria. Y de hecho, a diferencia en contrasentido de las experiencias española y francesa, tanto energía como, bueno, cambio climático desaparece del nombre del ministerio y parecería que iba en sentido contrario. Al mismo tiempo se crean disposiciones que limitan el desarrollo de la energía eólica en la costa, dentro del continente, lo cual, bueno, dentro de la isla, dentro del territorio de la isla, lo cual era la tecnología mucho más costo competitiva. Entonces hubo preocupaciones muy serias sobre si la política de transición del sector eléctrico iba a continuar y con el Brexit
de nuevo sí se iba a debilitar la política de cambio climático. Pero Reino Unido tiene el contexto de la Convención de Cambio Climático. La COP, que se va a desarrollar en Glasgow el siguiente mes, llevó a que, o ha generado una serie de círculos virtuosos que llevó al gobierno a comprometerse a esta meta de emisiones netas cero en 2050. Y en ese contexto, digamos, cuando hay una decisión política dentro del Parlamento para adoptar una meta de emisiones netas cero, todo el engranaje que está debajo dentro de la burocracia del sector eléctrico, del sector industrial, del Comité de Cambio Climático, se mueven para asegurarse que las piezas empiecen a ajustarse a esta visión muy ambiciosa de cambio climático. Y el operador del sistema, por ejemplo, anuncia que su nueva política es poder operar un sistema de cero emisiones en 2025. Es decir, no un sistema eléctrico a 100% cero emisiones, sino que durante ciertas horas de cierto día del año puedan operar, aún si solo hay energías limpias y, bueno, las interconexiones con Europa, ¿no? Entonces, digamos que el balón lo patea el Parlamento con esta gran meta ambiciosa de emisiones netas cero y afortunadamente las diferentes burocracias, tanto públicas como privadas, han sido capaces de ir dándole una forma más concreta a esos objetivos. Muchas gracias, José María. Sonia, nos han llegado algunas consultas para ti y hay una en particular que quisiera quizás entenderla o ver cómo la comprendes tú, que es cómo funciona la regulación preventiva de competencia en Colombia. Esto puede tener más de alguna arista y aprovecho también de vincularlo con una segunda pregunta que nos llegó de Javier Bustos, ahí entre Javier Bustos y José Luis Lima, los dos han estado siempre en planificación, siempre estudiando el sistema desde una perspectiva académica y profesional. Así que estas preguntas son difíciles, Sonia. Prepárate para entender cómo vinculamos esta regulación preventiva de competencia y con participación de los clientes, que es una preocupación habitual. Todo lo que se está diseñando, toda esta nueva estructura, admite que participen directamente los clientes para defender sus intereses, más allá de los estrictamente clientes regulados o consumidores finales que debieran estar protegidos por la misma Comisión Nacional de Energía o equivalente en los distintos países. Bueno, a ver, yo creo que el tema de la participación de la demanda es una necesidad, es algo que hay que habilitar y las nuevas tecnologías son realmente los que nos van a ayudar a materializar esa realidad. Yo siento que estamos todavía lejos porque hay que hacer muchas adaptaciones desde el punto de vista legal, regulatorio, desde el punto de vista también de funcionamiento del sistema eléctrico, esa descentralización que también se necesita. Entonces, lamentablemente no está tan cerca. Sin embargo, pues somos conscientes de que sobre eso hay que trabajar. Yo también estaba entendiendo la pregunta preventiva de competencia, la regulación preventiva de competencia, en algo muy bueno que viene trabajando el regulador en Colombia, que es más definir reglas y pautas de autorregulación. Es decir, cómo se autocontienen, y aquí lo pego mucho con el gobierno corporativo, porque están definiendo que las empresas se autoimpongan ciertos estándares desde el punto de vista de competencia, desde el punto de vista de compartir información privilegiada, sobre todo cuando se trata de empresas integradas verticalmente, cómo se maneja ese flujo de información, de toma de decisiones, cómo se maneja la participación de las empresas en otros organismos colectivos que existen como el Consejo Nacional de Operación, donde siempre yo debo evitar los conflictos de interés. Entonces, creo que el regulador viene en una tendencia buscando esa autorregulación y primero una declaración. ¿Cuáles son sus puntos de contacto? ¿Dónde está usted? ¿Quiénes son sus socios? ¿Con quién se relaciona? O sea, hacer todo ese mapa de mis grupos de interés y de mis intereses y luego empezar a trabajar en esa autorregulación que empodera muchísimo, muchísimo a la sociedad, muchísimo a las empresas. Entonces, el tema de competencia preventiva
Eduardo, te lo respondo por ahí. Hay una resolución creo que un año más o menos, y mucho pues tendrá 2 años, muy relevante de la CREC y muy de avanzada alrededor del tema. Muchas gracias, Sonia. Probablemente si no hay interés, no hay conflicto de interés, pero probablemente no sea mucho lo que se quiera aportar dentro del sector porque está muy alejado a lo que realmente está preocupando al desarrollo. Y en este punto quiero vincularlo con lo que Laura nos planteaba respecto a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, este proceso de integración de distintos reguladores bajo una misma comisión. Y quiero hacerte una pregunta también para que nos transmitas la visión auténtica, dado que estamos en un contexto de cambio constitucional que está recién partiendo, y que nos cuentes hasta qué punto esa Comisión Nacional de Mercados y Competencia es autónoma e independiente, las personas que han sido elegidas en ella, hasta qué punto realmente pueden tomar decisiones con autonomía e independencia, de modo que la canalización de intereses legítimos por parte de la industria pueda ser bien recibida y no se generen estos bloqueos producto de que hay interés detrás. Cuando lo lógico es que justamente quienes están interesados sean los que estén activamente participando y promoviendo ideas y una nueva visión en el mercado energético. Laura, adelante. Sí, bueno, en este aspecto, a ver, totalmente garantizar es muy difícil decir. ¿Cómo se compone la comisión? La comisión está compuesta por 10 miembros que los nombra el gobierno, mediante Real Decreto que lleva a Consejo de Ministros, entre personas que tienen que cumplir una serie de requisitos de ser de reconocido prestigio, con conocimiento en los sectores objeto de regulación por parte de la CNMC, tienen que llevarse al Parlamento para que hagan una comparecencia que podrían ser vetados si obtuviesen mayoría absoluta en contra. Entonces eso les dota de cierta perfil algo político porque es a propuesta del gobierno, pero por otro lado, una vez que son nombrados, el plazo de vigencia se desliga completamente del plazo de una legislatura en España. En España las legislaturas tienen un plazo máximo de 4 años y el plazo de nombramiento de estas personas, de los consejeros, son de 6 años y no pueden ser cesados más que por una serie de causas tasadas en la ley. Con lo cual, una vez que han sido nombrados, si bien en su inicio pueden estar vinculados de alguna manera al gobierno de turno, sí que es verdad que como consecuencia de este periodo que excede de la legislatura y que luego se van renovando cada 2 años, les dota de independencia a la hora de tomar sus decisiones. El tema es instrucciones directas por parte del ministerio no reciben o no existe tal mecanismo formal y de hecho en el caso español ha habido bastante conflicto entre el ministerio, la autoridad digamos administrativa y la agencia reguladora. Ha habido conflicto hasta el punto de haber ido a juicio, ido a vía judicial. Es bastante significativo de la falta de sintonía que ha llegado a haber entre el organismo regulador y el ministerio por un tema de distribución de competencias entre uno y otro. Con lo cual, yo sí que creo que el modelo, dentro de que siempre en la selección podrá haber cierto criterio de afinidad política, pero el hecho de los plazos y de las renovaciones parciales le dota de autonomía a la hora de tomar sus decisiones. Una cosa que se suele escuchar ahora mucho es si no aglutinan demasiadas materias muy complejas, porque solo la energética es un mundo, pero telecomunicaciones es un mundo muy complejo también, el audiovisual, el transporte, ferroviario, el aeropuerto, hay muchos sectores y por no hablar de la parte propiamente de competencia. Entonces sí que es verdad que se está trabajando y hay un proyecto de ley que está trabajando este gobierno, bueno, es un anteproyecto, en el que se habla de separar la parte de competencia del resto de sectores regulados. En su día fue bastante difícil la aglutinación en un solo organismo de todas estas competencias y no solo con los ministerios de cada ramo, sino también entre, digamos, para la organización del día al día del trabajo. Sin embargo, es verdad que a día de hoy pues, está funcionando y permite cierta visión transversal de unos sectores a otros, intercambiar experiencias, que eso también tiene un punto positivo y se han hecho en otros países también. Muchas gracias, Laura, muy claro.
José María, te voy a dar un contexto para la pregunta que te voy a transmitir, que es de Javier Tapia. Javier, el director ejecutivo de la Asociación de Transmisoras en Chile, pero él también trabajó en Ofgem, así que conoce muy bien la institucionalidad y a la gente que está allá. Así que es una prevención para que te cuides de la respuesta, ¿ya? La pregunta es si existen otras razones, además de las relativas al diseño de mercado, el arquitecto del mercado, para proponer un TSO independiente separado en National Grid. Piénsalo bien, como te digo, esto de Javier tiene contacto permanente, así que te pueden generar algún obstáculo ahí en tus investigaciones. Sí, hay dos o tres buenas razones para plantearlo. Y una es que conforme el sector de distribución se vuelve más dinámico y más capaz de participar en el mercado de vuelta, hay preocupación de que el operador del sistema utilice su autoridad para favorecer, para imponer decisiones que no son favorables a los operadores de distribución. Por ejemplo, durante los primeros encierros por la pandemia, el operador solicitó a Ofgem una autorización con carácter de urgente para pedirle a los distribuidores que desconectaran generadores distribuidos solares. Y esto era, digamos, fue un poco sin precedentes, era en un contexto de emergencia, pero fue un buen ejemplo de las preocupaciones que tenían. Digamos, los distribuidores respondieron que seguramente el operador a nivel de transmisión tenía otras alternativas operativas que pedirles a ellos desconectar a sus usuarios. Y una de las preocupaciones era que, bueno, el National Grid tiene otros negocios en la operación de la transmisión. No solamente tiene los cables de transmisión, sino tiene toda otra infraestructura de transmisión, incluidas las interconexiones con Europa, la mayor parte de las interconexiones, si no es que todas las interconexiones no todas, pero la mayoría de las interconexiones con Europa. Una segunda preocupación justamente tiene que ver con el papel que tiene National Grid también en los ductos de gas natural y la descarbonización del sector eléctrico y su potencial relación con esta idea de stranded assets en los activos de transporte de gas natural. Es decir, hay preocupaciones de que se pueda ver reflejada la planeación del operador del sistema, por ejemplo, estos Future Energy Scenarios, con esa doble participación en dos negocios separados. Y la tercera, más especulativa, tiene que ver un poco, pero relacionada, tiene que ver con el hidrógeno y el futuro del hidrógeno en la economía y el potencial, una vez más, de que National Grid, como operador de los ductos, de la mayoría de los ductos de gas natural en el país, tenga un interés particular en el futuro del desarrollo del hidrógeno en oposición al desarrollo de la electrificación de más industria o de los usos domésticos térmicos. Y entonces, bueno, conforme se está reorganizando toda la estructura del sector eléctrico, hay preocupaciones de que haya algunos intereses indebidos que se cuelen por las rendijas de la propiedad de la oficina de operación. Muchas gracias, José María. Sonia, hay un punto que tú mencionaste en tu presentación, que es lo positivo o la buena experiencia que ustedes desde afuera ven con el panel de expertos. Y en eso también hay que plantearlo que como operadores que están en Chile, entonces me imagino que más allá de resultados específicos, ustedes tienen una valoración positiva. Y lo plantean como una idea que podría también desarrollarse en Colombia. Pero ¿cómo lograrías o cómo te imaginas que podría incorporarse una institución como esta, dada la configuración que tiene ISA, que una de sus filiales es XM y que es operador de sistema, respecto a la cual podrían haber discrepancias en su contra, y garantizando por otra parte la autonomía e independencia en la toma de decisiones respecto a múltiples agentes, donde desde afuera, y no sé si será así o no, pero probablemente puedan considerar que hay conflictos de interés por muchos cuidados que hay en términos de las relaciones de gobierno corporativo. Sí, Eduardo, y este es un tema que en estos momentos está en discusión. A ver, ISA como transmisor es pasivo, es un agente completamente pasivo
los ingresos de ISA como transmisor son asignados precisamente a nivel tarifario por la Comisión de Regulación de Energía y Gas, y la remuneración no depende de que se usen o no se usen las redes de ISA. Nosotros no somos dueños del 100% de las redes del sistema de transmisión nacional, más o menos, pongámosle 70%, un poquito más de 70%. Entonces, lo primero es que siendo pasivos, no existe ningún tipo de incentivo desde el punto de vista económico de que el operador del sistema y administrador del mercado pueda beneficiar, por un lado. Y por otro lado, la función de planeación y de la expansión del sistema de transmisión nacional no la tiene XM como la tienen en algunos países el operador del sistema y el administrador del mercado. La tiene un organismo independiente que se llama la Unidad de Planeación Minero-Energética, UPME, y allí nosotros no tenemos ningún tipo ni de injerencia, ni de participación, nada. Ellos sacan convocatorias públicas y en esas convocatorias públicas los transmisores presentan ofertas y se le adjudica al más económico. Eso es realmente la manera y el modelo como funciona. ¿Qué es lo que hoy se está diciendo? En la junta directiva de ISA son 5 renglones principales con los suplentes. De esos 5 renglones, 4 renglones son independientes. Son personas que cumplen unos requisitos de independencia que además son filtrados por el mismo mercado, y las decisiones de la junta directiva de XM se toman con 4 renglones. El otro renglón, el quinto, es el de ISA. En ese renglón, por ejemplo, en estos momentos yo estoy en la junta de XM, está el presidente del grupo ISA, estoy yo como suplente de él, pero no tenemos la capacidad ni de sacar una decisión, ni de bloquear una decisión, en nada, ¿sí? Simplemente es un renglón y los otros son completamente independientes. Hoy lo que se está planteando, y lo planteó la misión de transformación del sector eléctrico, es eliminar inclusive este renglón y que los 5 renglones sean independientes. Eso es algo que se está analizando y se está discutiendo. Pues todo lo que sea para mejorar, pues bienvenido, y si eso da tranquilidad, pero realmente nosotros no creemos en ningún momento que por la configuración de este sector y por la manera como funciona XM, podamos decir que tenemos allí un posible conflicto de interés. Ahora bien, con tu pregunta del panel de expertos, sí es fundamental que las decisiones de XM puedan ser objeto de revisión por parte del panel de expertos. ¿Por qué? Porque hoy día todo se judicializa. Entonces, XM es una entidad muy demandada, muy demandada. Lo fue durante una época, las decisiones salieron muy bien, así se demoraran los 10 años que les decía ahorita, salieron muy bien, muy a favor de XM como ejecutor de la regulación de la CREC, que eso también es otro tema, no hay capacidad regulatoria, es que es ejecutor, mero ejecutor de lo que decide pues el regulador. Y en ese sentido, pues ya esa proliferación que hubo de demandas de judicialización ya se bajó, pero nos encantaría poder tener un panel que resuelva con celeridad, uno, con criterio técnico, además, porque sabemos que los jueces saben de muchas cosas, pero no conocen esta parte de este sector tan complejo. Entonces, esas son parte de las virtudes, Eduardo, que nosotros le vemos al panel de expertos, y nos encantaría pues poder también aprender muchísimo del modelo chileno, y que ustedes también nos puedan ayudar a nosotros en esto. Bueno, muchas gracias, Sonia. Nosotros hemos aprendido de ustedes esta mañana y queremos invitarlas a que mantengamos contacto activo. Ustedes están relacionados, tanto Laura como Sonia, a lo que ocurre en Chile, pero el trabajo que está desarrollando SIGRE es con vocación de ayudar a las autoridades de cara a la transición energética y explorar la institucionalidad que debemos mirar hacia adelante. Lo mismo, José María, encantado de que hayas participado con nosotros. Es muy interesante el enfoque que estás planteando, y además las investigaciones siempre están con esa cara de mirar al futuro para anticiparse a algunos desafíos que se están desarrollando actualmente. Quiero que nos atengamos al tiempo. La verdad ha sido una mañana intensa para todas las personas que han participado,
Sonia tiene que tomar un vuelo, ya va a otro evento, entonces muchas gracias por haber estado conectada. Laura también y José María, con la diferencia de horas, además ha sido un largo día para ustedes gracias a su conexión y habernos aportado su experiencia para este evento. Por favor, Manuel y Raúl, tomen ustedes el mando para la despedida a todos los que asistieron e invitarnos al día de mañana. Muchas gracias. Gracias, Eduardo, Laura, José María. Igualmente, encantada, gracias. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Bueno, finalizamos así entonces la primera jornada del seminario. Bien. Hemos tenido la oportunidad de conocer realidades de distintos países y cómo están cada uno de ellos enfrentando la transición energética. Agradecemos a todos los asistentes al seminario y en particular, muy especialmente a las expositoras Laura de Rivera y Sonia Buchar, y a los expositores Tomás Bueno, Michael Polis, Frank Wallach y José María Valenzuela, por sus excelentes presentaciones y su buena disposición a colaborar en este evento. Asimismo, agradecemos a Juan Carlos Araneda y Eduardo Escalona por su destacado rol como moderadores en los respectivos paneles. Quedan todos cordialmente invitados a la jornada de mañana, donde analizaremos la situación nacional en esta materia. En la apertura de la jornada contaremos con la participación de don José Venegas, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, y seguidamente tendremos 3 bloques con la participación de representantes de las autoridades regulatorias, Ministerio de Energía, CNE, SEC, y representantes de asociaciones gremiales del sector eléctrico y de organización de clientes. Así que los esperamos mañana. Muchas gracias por su participación. Manuel. Perfecto, muchas gracias, estimado Raúl. Muchas gracias a todos los panelistas de este día, que en realidad fue, como alguien me decía en off, no me di cuenta cómo llegamos a la 1 de la tarde o a la hora de almuerzo. Fue intenso y independiente de los gazapos que tecnológicamente pudimos haber sufrido en algún momento, no se notó casi, así que eso habla bien de la coordinación que tenemos internamente. Agradecer a las empresas nuevamente que nos apoyan, a las instituciones patrocinadoras, empresas auspiciadoras, y mañana vamos a partir igualmente la jornada a las 8:45. Por último, comentarles que estamos ya trabajando en las memorias del día de hoy. Idealmente vamos a tratar de hacer todo lo posible para entregar el material conjunto con lo que sucederá mañana. En lo mismo, los videos se van a estar trabajando, al igual que seminarios anteriores, en el lapso de 3 días. Y ya la próxima semana los entregaremos a los socios SIGRE. Gracias nuevamente y será un placer mañana poder compartir con ustedes una nueva jornada. Hasta mañana. Hasta luego. Chao. Más de 500 personas y más de 70 años de historia como protagonistas del progreso de Chile. En la década de los 90, cruzamos el canal de Chacao por primera vez. En 2012, finalizamos con éxito la línea Maitencillo-Caserones a más de 4.000 metros de altura. En 2018, pusimos en servicio el primer túnel en alta tensión del Sistema Eléctrico Nacional. Hoy, estamos reforzando el sistema con obras en el norte y el sur del país, para hacerlo más robusto y posibilitar la conexión de energías renovables y avanzar así hacia la descarbonización de la matriz energética. Ponemos al centro nuestro compromiso de desarrollo sostenible y de responsabilidad con las comunidades vecinas, buscando siempre construir relaciones de confianza. Con casi 10.000 kilómetros de líneas y más de 60 subestaciones de Arica a Chiloé, somos Transelec, la principal empresa de transmisión del país. Transelec, uniendo a Chile con energía.
For more than 200 years, electricity has been transforming lives, societies, and businesses around the world. We have been at the forefront of this journey. Our people, our expertise, our technologies have increased access to electricity from major cities to remote places. And now, in the 21st century, the energy landscape continues to evolve, driven by climate targets and changing lifestyles. A massive shift to wind and solar and the electrification of transportation, industries, and buildings. Electricity will be the backbone of the entire energy system. We are evolving the system to be more flexible and resilient, safe and secure, carbon neutral. And we are evolving too. From October 2021, we will become Hitachi Energy. Corpa es ingeniería de vanguardia en transformadores de poder. Aseguramos la confianza y la operación continua de los equipos eléctricos, brindando un servicio completo de mantenimiento, montaje, reparación, asesoría e inspección para transformadores de poder y equipos eléctricos. Estamos comprometidos en el mejoramiento continuo de nuestro sistema integrado de gestión, logrando la satisfacción de nuestros clientes a través de un servicio integral, eficiente y eficaz. Visítenos en www.corpa.cl.